Nuevo Testamento, libro de Números, capítulo 22, y vamos a leer los primeros 5 versículos, honrando a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Señor. Números, capítulo 22, el versículo 1 al versículo 5, quiero leer la palabra del Señor. Amén. Y dice así, de la siguiente manera: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo. Escuche esto. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: aleluya, de ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto. ¿Cómo? Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la paz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Amén. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre, que moras en el cielo, estamos aquí agradecidos, Señor, por esta oportunidad, pero a la vez por esta responsabilidad. Tu pueblo viene, Señor, al templo a escuchar tu palabra, como dice en los días de Jesús, y el pueblo venía a él por la mañana al templo para oírle. Hoy, en estos tiempos, venimos en la noche para escuchar tu palabra. Que cada uno de los que estamos acá congregados seamos edificados y bendecidos a través de esta palabra, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Con una alabanza se puede sentar, hermano, sin dejar de alabar al Señor. Amén. Yo quiero en esta noche que meditemos la palabra bajo el tema: ¿cuál es el mayor temor del enemigo? ¿Cuál es el mayor temor del enemigo? Alabado sea el Señor. Estos versículos que acabamos de tomar es un pasaje que al final hemos oído quizás cientos de veces, desde el verso 22 en adelante, como un animal le habló a un profeta. Todos nosotros conocemos, pero deteniéndome yo a mirar los primeros versículos, encuentro algo importante para mí, no sé para usted. Y es que este rey, alabado sea el Señor, de Moab, siente cierto temor cuando se da cuenta cómo los hijos de Israel habían hecho a los amorreos, dice el versículo 2, cómo los había derrotado. Alabado sea el Señor. Y aquí el hombre se ve de una manera, a decirlo, preocupado, con temor, siente miedo por ese pueblo que había salido, aleluya, y que dice el pasaje que había cubierto la tierra, y que era un pueblo que lamía la hierba como el buey. Es decir, hablando de la potencia, de la fuerza que tenía Israel. Y Moab se queda asustado y temeroso
porque él sabía, aleluya, que era un pueblo no cualquiera. Lo cual yo quisiera que en esta noche miráramos algunos apartes, porque este rey puede representar el enemigo de nuestras almas. Puede representar el enemigo de la obra, de la familia, del ministerio, del campo evangelístico, de la palabra misma del Señor. Gloria a Dios. Usted sabe que Israel salió por sus jornadas. De allí, desde que salió de Egipto, mirábamos esta mañana por allá en Levítico 45 estaciones, aleluya, que tuvo este pueblo, y 24 fueron antes de cruzar el Jordán. Este pueblo salió por etapas, por jornadas, y aquí la Biblia nos dice en Números capítulo 22 que partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Amén. Y el verso 2 dice: y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, que usted sabe que dice la palabra del Señor que habían devastado el reino de ellos. Dice el capítulo 21, el versículo 30, mas devastamos el reino de ellos, pereció Edbón hasta Dimón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Alabanzas al Señor. El pueblo de Moab se dio cuenta, y Balac, hijo de Zippor, cómo Israel había hecho al amorreo. ¿Ve? Porque el enemigo, aunque usted de pronto no haya caído en cuenta, el enemigo le tiene miedo, amén, no a un pueblo que ande vagando, no a un pueblo que ande en un camino liviano en cuanto a las cosas del Señor. Satanás, el enemigo, le tiene miedo a un pueblo que ha salido de Egipto. Gloria al Señor. Si usted mira el versículo 5 allí, dice la palabra del Señor: por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo que un pueblo ha salido de Egipto, que esa es una representación del mundo. Gloria al Señor. ¿Cuál es el mayor temor del enemigo de nuestras almas? Lo primero que nosotros vemos aquí es que él se da cuenta que hay un pueblo que ha salido de Egipto. Esto quiere decir de un pueblo que camina a la par con la palabra, que camina cerca de Dios. Un pueblo que ha salido de la esclavitud, un pueblo que ha dejado atrás todo lo que le desagrada al Señor. Y el enemigo lo sabe. Amén, hermanos. El enemigo no le tiene miedo a una gran congregación, a un buen predicador. No, a ese el enemigo no le teme. El enemigo no le teme a uno que cante bonito, a uno que predique con elocuencia. El enemigo le tiene temor y miedo a un pueblo que haya salido de Egipto. Me explico, a un pueblo que haya salido de allá, que haya olvidado el pecado, que haya abandonado por siempre la iniquidad. A esos es que le tiene miedo Satanás. Aquellos que mantienen lejos de Egipto, aquellos que mantienen en las rodillas en la presencia del Señor, a esos les tiene miedo Satanás. Él no le teme a las multitudes. Él no le teme
amén, a los grandes oradores o a los hábiles oradores, como dice Isaías. Gloria al Señor. Al hábil orador. No, el enemigo le tiene respeto y miedo y temor a los que han salido de Egipto. Entonces, cuando miramos nosotros esto, dice el versículo 3, alabado sea el Señor. Dice Números 22:3, y Moab tuvo ¿qué? Yo quiero oírlo a usted. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo. ¿Ve? Ahí explica. Él tuvo temor a causa del pueblo. Cuando él viene, porque Satanás anda alrededor, él se acerca. Satanás también viene al culto. Solo dice la Biblia en el libro de Job. Cuando venían los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, también ¿quién venía? Dígalo más durito. ¿Ve? Pero no dice que cuando el Señor le preguntó, el diablo le dice, vengo de orar. Vengo del ayuno del miércoles de las damas. Vengo del ayuno del jueves. Vengo de la vigilia. Vengo del retiro de jueves y viernes de la semana pasada. No, él no dice que viene de allá. Dice, yo vengo, ¿de dónde? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Ve? A eso no le tiene miedo el enemigo. El enemigo le tiene respeto y gran temor a un pueblo que ha salido de Egipto. A un pueblo que se ha mantenido verdaderamente lejos, amén, de las guaridas de las tinieblas. Entonces Moab dice aquí que tuvo gran temor a causa del pueblo. ¿Será que el enemigo tiene gran temor a causa de las largas oraciones que usted hace en la casa? ¿Será que el enemigo le tiene gran temor a las horas de oración que usted lleva? Pues si es así, déjeme decirle que él le va a seguir guardando respeto a usted. Porque una persona que está ahí, porque el tema es, ¿cuál es el mayor temor del enemigo? ¿Ve? El enemigo se da cuenta que usted no expresa fácil, ¿cierto? Que usted es una persona que se ha dado de cuenta que los tiempos están acabándose, que es hora de levantarnos, que es tiempo, aleluya, de que el que tenga esposa haga como si no la tuviera, ¿verdad? Entonces, lo primero que vemos aquí, a lo cual Satanás le teme, es a un pueblo que ha salido de Egipto. Y dice que Moab tuvo gran temor, pero no solamente temor, alabanzas al Señor, ¿verdad? Dice también el verso 3, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo. ¿Por qué? Porque era mucho. Israel era un pueblo tremendo, hermano. Y él tenía temor. Y él decía, llegaron a mi territorio y se van a devorar este pueblo como el buey lame la grama en el campo. Ahí lo dice la palabra. Es decir, van a llegar y nos van a esclavizar, nos van a arruinar. Porque donde llega, repito, un pueblo, ay, aleluya, cuando llega un pueblo a una guarida de demonios, a una casa llena de vicios, hermano, el enemigo teme. El enemigo dice, llegó un gran orador, llegó una misionera, llegó una persona que tiene autoridad. Y le teme. Usted sabe que en el ministerio de Jesús eso ocurría. ¿Ve?
Los demonios salían corriendo y dando voces y decían: por favor, Jesús, Hijo de David, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Porque ellos saben que van a ser atormentados día y noche. ¿Ve? Entonces, este hombre, este rey, tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho. Pero no solamente tuvo temor, alabanza al Señor, también dice que tuvo angustia. ¿Qué es angustia? Preocupación, afán. Porque es que a Satanás, que el Señor lo reprenda 1000 veces, le da angustia cuando usted viene al culto. Se goza cuando usted se queda en la casa. Pero cuando usted hace el esfuerzo y viene al culto, a él le da soltura de estómago, si es que tiene. Le da angustia. Allá van al culto de oración. Allá van a escuchar, y esa palabra, que ese poder de Dios le va a dar a este predicador, le va a hablar y le da una angustia. ¡Ay, por favor! ¿Ve? Porque es que él no solamente le da temor, le da angustia, ese afán. Porque cuando una congregación es unida, cuando una congregación es fiel, cuando una congregación busca a Dios, eso inquieta al enemigo. ¿Ve? Eso lo inquieta, hermano. Ahora en el devocional, en unos minuticos, usted pudo sentir y sintió libertad. Eso le molesta al enemigo. Porque el enemigo dice: se están conectando con aquel que me venció. Están recibiendo poder de aquel que me derrotó. Están derramando lágrimas a los pies de aquel que todo lo puede. Él le da angustia. Alabanza al Señor. Y dice la palabra: y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Él no se angustia por una prostituta, ¿cierto? Él no se angustia porque ve el lesbianismo en la juventud. Eso no le angustia a él, eso le da a él alegría. ¿Ve? Él se angustia cuando un joven le dice a Satanás: hasta aquí llegamos. No te vuelvo a prestar mi cuerpo, mis miembros al pecado. No. Partamos desde este punto de vista. Desde hoy en adelante, gloria al Señor, voy a servir a Dios. Eso hace angustiar el infierno, hermano. Eso hace angustiar al diablo, que el Señor lo reprenda. Y dice: con ese talento que tiene, me va a hacer daño en la alabanza. ¿Ve? Me va a hacer daño en los altares, en los parques, en los barrios, por la televisión, por la radio. Me va a hacer daño. Y ese era el temor que sentía este hombre. Adorado sea el Señor. Dice: y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián. Oye, gloria al Señor. Él se da cuenta de algo. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey y la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Ahora lamerá este pueblo como lame el buey el campo. Es decir, cuando llega el pueblo de Dios, cuando llega el pueblo de Israel que ha salido de Egipto, hace que ese campo, que ese contorno, que ese barrio, que esa vecindad, que esa península, que esa vereda quede limpia de toda iniquidad. Porque donde llega la presencia del Señor, aleja el mal. ¿Cierto?
el fuego desciende y los endemoniados son liberados. Entonces, eso teme el enemigo. ¿Cuál es el peor? Alabado sea el Señor. ¿Cuál es el mayor temor del enemigo? Verlo a usted orando, verlo a usted en ayunos prolongados, verlo a usted sometido a la palabra, ¿cierto? Él se angustia y dice, Satanás, dice, esa mujer es una mujer tremenda para orar. Esa mujer cuando se arrodilla me hace dar angustia, me hace dar temor, hermano, porque como así le da a uno miedo literalmente cuando escucha una palabra con poder, ¿cierto? Cuando se está exponiendo un hábil orador o predicador y esa palabra está partiendo por mitad al pueblo, a uno le da cierto temor, ¿cierto? Y uno cierra los ojos y adora al Señor, aleluya, y sale del culto diciendo gloria a Dios. Esa visita, esa palabra que trajo ese predicador de Estados Unidos, de por allá del Ecuador, de donde sea, esa palabra me la dio el Señor. Dios me habló y yo salí bendecido. Porque esa palabra llega y lame como lame el buey. Y limpia. ¿Ve? Y hace que esa área quede lista para que la gloria del Señor se manifieste. Y usted sale del culto, ¿cómo sale? Bendecido, hermano. Gloria al Señor. Pero entremos al versículo 5, donde encontramos algunas cosas importantes. Debido a esto, que tuvo gran temor, debido a que el pueblo era mucho, debido a la angustia de este rey, amén, entonces dice que por tanto en el verso 5 envió mensajeros a Balaán, oye, hijo de Beor, en Petor. Este hombre no era de Israel. ¿Ve? ¿Quién era Balaán? Balaán procedía de Mesopotamia, cerca del río Éufrates, a una distancia de alrededor de 600 kilómetros, o sea, aproximadamente un mes de camino. Allá en ese sector, lejos de donde estaba Moab, estaba aquel profeta. Gloria al Señor. ¿Ve? Que se dejaba manipular fácil, porque dice que fueron los mensajeros de este hombre con dádivas de adivinación. ¿Ve? Pero vivía a un mes, a 30 días de camino, y dice aquí el versículo que envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor. Él era de allá, de ese territorio, bendito sea el Señor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, allá lejos. Bendito sea el Señor. ¿Y para qué lo mandó? Para que lo llamasen diciendo, mire el mensaje, hermano, que este profeta nunca conocía quién era Israel. Un pueblo ha salido de Egipto. Ese era el mensaje, para darle a conocer que un pueblo había salido de allá, de Egipto, que por supuesto era más lejos. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Es como nosotros recibir noticias y que nos digan, hay una amenaza grande, ¿cierto?, contra los alrededores donde usted vive. Por lo tanto, hay algo que nos hace a nosotros temblar. Alabado sea el Señor. Un pueblo ha salido de Egipto y es aquí que cubre la paz de la tierra. Mire, el miedo que tenía el hombre era terrible, ¿cierto? Porque repito, como dije al principio, hermano, Moab tuvo gran temor.
tuvo angustia, porque Satanás teme cuando la iglesia crece. Cuando dice, amén, porque era mucho. Ahora, en el versículo 5, reconoció que es un pueblo que ha salido de Egipto, pero en el versículo 11, mire lo que dice. He aquí este pueblo que ha salido de Egipto, lo repite, cubre la faz de la tierra. ¿Ve? ¿El temor del enemigo es ese o no? El temor del enemigo religioso es que en esta semana pasada quedaron muchas sinagogas casi vacías, porque la gente ya no cree en la idolatría. La gente ya no se congrega. Mas sin embargo todavía oímos que hay templos donde dizque van a oír las 7 palabras. Eso yo diría más bien que es una costumbre y una religión. ¿Ven? Donde se necesita es que se nos dé palabra viva. Gloria a Dios. Porque eso es lo que hacen los demás pueblos. Amén. He aquí tu madre. Tengo sed. Claro, eso lo dijo el Señor. Pero ¿por qué lo dijo? Bendito sea Cristo para siempre. He aquí este pueblo, el verso 11, que ha salido de Egipto, cubre la paz de la tierra. Y le dice este hombre, ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podrá pelear contra él y echarlo. ¿Cuál es el temor del enemigo? Quizás sea capaz de vencerlo. Y es que ahí es donde está, como decimos nosotros, el taco. Ahí es donde está el palo en la rueda, que no deja, alabado sea el Señor, amén, que Satanás quisiera vencerlo y echarlo, pero no puede. ¿O no? Satanás quisiera acabar con usted, hermano y amigo. Quisiera derrotarlo por completo, borrarlo del mapa. Amén. Entonces aquellos brujos creían que con esa maldición, el que maldijera, pues maldito sería. Pero ¿qué dice la Biblia en el capítulo 23? Alabado sea el Señor, el versículo 20 si se puede. Gloria a Dios. Número 23, 20. ¿Qué dice? He aquí, he recibido orden de qué. ¿Pero qué quería el diablo? Maldecir al pueblo de Dios. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Ve? ¿Y a qué iba Balaán? A maldecirlo. Se le tornó la maldición en bendición. Ojalá que lo pueda echar. Si usted lo maldice, ese pueblo se acaba. Ese pueblo pierde la fuerza. Ese pueblo deja de buscar a Jehová y busca a los ídolos. Ese pueblo deja de orar y se va a rezar. ¿Ven? El enemigo cree en esas cosas, pero el problema está en que no puede. ¿Cierto? Él quisiera, hermano, agobiarlo a usted para que no diga ni siquiera amén en un culto. Algún dolor le está dando, tiene algo, el niño llora o algo pasa. El enemigo quiere montarle guardia a usted, a su familia, a su trabajo, a su empresa, para ver si lo puede dominar, para ver si lo puede frenar. Alabado sea Dios para siempre, pero no puede, no puede, no podrá, en el nombre de Jesucristo. Quedará derrotado en el nombre de Jesús. Aleluya. Amados hermanos, hace el primer intento de derrotarlo. El versículo 6 lo dice. Gloria al Señor, porque dice el versículo 5: por tanto envié mensajeros a Balaán, hijo de Beor,
en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo salió de Egipto y he aquí cubre la paz de la tierra y habita delante de mí. ¿Ve? ¿Se da cuenta esa palabra? Y habita delante de mí. Porque por donde el enemigo saca la cabeza, amén, escuche un aleluya, escuche un gloria a Dios. Una vez cuenta un hombre de Dios que Dios le mostró una visión y que se reunían los demonios para hacerle peso a la iglesia. Y le mostraba el Señor a quien fue el protagonista de esta sencilla y preciosa obra del movimiento misionero mundial. Y le mostraba en un sueño cómo los demonios iban con mensajería, con autoridad del príncipe de las tinieblas, para que callaran al pueblo, para que no permitieran que el pueblo alabara y glorificara al Señor en los cultos. Y llegaron los demonios y el hermano en la visión los veía. Y cuando empezó el culto, lo primero que el director del culto dijo: ¿quién está aquí? Y toda la iglesia: ¡Cristo! Y eso le molesta en los oídos, orejas al diablo. Porque de una vez él escuchó: Cristo, el que me venció. ¿Ve? Y allá por esta nave, allá, ¿quién vive? Cristo. Y por este hay poder, ¿en quién? En la sangre de Cristo, que venció a Satanás en la cruz. Y el hermano dice que vio en la visión como los demonios se tapaban esas orejotas, porque eso les molestaba. Oír ese nombre, oír la sangre de Cristo. Y antes de empezar el culto, hermano, decía el director del culto: vamos a orar, vamos a clamar para que haya libertad en este lugar. Y si hay algún demonio por ahí, que el Señor lo reprenda. Decía el director del culto: por eso hay que orar. Porque si usted está en el devocional, se duerme. Ay, hermano. Porque uno de esos demonios traían autoridad para dormir al pueblo. Otros para pellizcar los niños para que lloraran, para que así la mamá los sacara y perdieran el culto. Otros demonios, amén, hermano, para que hubiera contienda en ese pueblo. Entonces comenzó el mensaje, la oración antes del devocional, y el uno decía, y los demonios, unos por allá en una parte del templo, otros por acá, otros por otro lado, por allá, a ver, a cumplir la misión, porque el diablo es riguroso y terrible, y no se apiada de nadie, y a los mismos demonios nunca les abrió la cárcel. ¿Ve? Y ellos tenían que cumplir la misión, y comenzó la oración, hermano. Y por acá, la sangre de Cristo tiene poder, demonios fuera, y el que está ahí por allá salía, hermano. Hay poder en la sangre de Cristo por acá y por allá, y no hallaban para dónde correr. Al último encontraron la puerta y salieron. Se fueron, hermano, y la gloria del Señor descendió. Satanás quisiera maldecir la iglesia, Satanás quisiera maldecir al pueblo, pero no puede. No puede. Porque el Señor está con nosotros y Él peleará nuestras batallas. Aleluya. Gloria a Dios. Y se fueron los demonios. Y llegaron allá, donde el jefe: presénteme su informe. ¿Cómo le fue? Y un demonio dijo: no, jefe. Es imposible, esa iglesia de las 3 M, de las 3 M's. No le metimos allá. Pero no, jefe, le decían. Tan pronto empezaron el culto, nos vieron
decía el demonio, nos vieron. Porque ese dijo, ¿y si hay un demonio por ahí? ¿Ve? Nos vieron. Y yo ya iba a pellizcar el primer niño cuando uno que estaba ahí cerca, sangre de Cristo. Y el otro, por el Señor te reprenda, demonio. No pudimos hacer nada. Y el otro, entrégame su informe. No, jefe, nada. Ese nombre de Jesús nos rechinaba. No podíamos. Ven, hermano, el enemigo, ¿a quién le teme? El enemigo no le teme a los aplausos. El enemigo no le tiene miedo a eso. El enemigo le tiene temor y pavor a un pueblo que se somete a la palabra de Dios. Por eso es que hay tanto relajo en otras congregaciones, hermano. ¿Ve? Porque no hay palabra. Mire, hoy nos decía un hermano que en una de las cárceles de aquí del área metropolitana hay un grupo que va a uno de esos lugares y que los ponen a enseñar, a tejer a esas mujeres, a tejer, que mire, que aquello y que programa de allí, y no hay palabra. ¿Ve? No hay palabra. Entonces una de esas le dijo a los hermanos que van de la iglesia, no, yo me vine al culto aquí porque ya no enseñan nada, ya no hay palabra. Aquí sí se siente. ¡Qué bendición! Hermano, porque donde está la presencia del Señor no pueden estar las tinieblas. Si usted tiene sueño es por el cansancio y el labor del día, pero usted puede vencerlo. Así de que le llevaron esas noticias y este rey hace el primer intento. Verso 6. Ven pues ahora te ruego, ¿qué dice? Maldíceme este pueblo. ¿Usted no cree que eso es lo que el diablo y los demonios y el infierno está haciendo? Poniéndole trabas a los predicadores, poniendo contienda en los líderes, aún en las cabezas de la obra. ¿Ve? Maldíceme este pueblo, túrbalos, enrédalos en negocios, en trampas. ¿Ve? En engaño, en pecados ocultos. Hágalo, vea, mire, gloria al Señor, hace el primer intento. Y mire lo que sucede, hermano, si el tiempo nos ayuda. Ya voy a terminar, porque el tiempo nos gana. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo. Y reconoce otra cosa. ¿Qué reconoce aquí el diablo? Léanlo más duro allá. Pare ahí. Maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. ¿Ve? Alabanza al Señor. Se da cuenta Satanás que el pueblo de Dios es más fuerte que él. ¿Cómo se cree usted, hermano? ¿Se cree usted o se ve usted cuando tiene pruebas o problemas, como decía Israel en Egipto, en el desierto? Cuando se fueron a ver la tierra prometida, parecíamos langostas a ellos. ¿Ve? Esa gente nos va a devorar. Esa gente parecemos cucarachas. Esos son unos gigantones allá arriba. Eso es invencible. Pero ¿cómo los veía Josué y Caleb? Como el que se come un pedazo de pan caliente allí en la panadería allá abajo. Los comeremos como pan. ¿Sí? ¿Cómo se ve usted, hermano? Usted tiene que verse como vencido o más fuerte que él. Porque aquí lo dice, exacto, victorioso. ¿Cierto? Aunque la prueba es difícil y esté pasando por donde esté pasando, él se da cuenta que el pueblo de Dios es más fuerte que él. Más fuerte y poderoso es el que está con nosotros. Con ellos está, dice la Biblia,
el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová de los ejércitos, quien pelea nuestras batallas. Hermano, ¿cuántos estamos entendiendo la palabra? Gloria al Señor, porque es más fuerte que yo. Pero hay algo más. En el verso 6, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Quizás yo pueda herirlo. Y muchas veces lo ha logrado. ¿O no? Muchas veces Satanás, que el Señor lo reprenda, ha herido a creyentes. ¿O no? Y los ha herido a veces de muerte. Porque la Biblia dice en uno de los profetas menores: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Gloria al Señor. El enemigo quiere herirlo. Herirlo con ese dardo del desánimo. ¿Cierto? Por lo que me dijeron, por lo que yo oí, por los comentarios de la suegra, por los comentarios del vecino. Gloria al Señor. Quizá podré, dice la palabra del Señor, vencerlo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Estaba hablando de una derrota. ¿Y qué es lo que el enemigo piensa? Es eso. Es herir. Amén. Es desparramar. Porque en la escuela donde estuvo Satanás no había suma. Solamente, no había suma ni multiplicación. Solamente resta y división. Esa escuela, y eso aprendió él, a dividir y a restar. Pero a multiplicar, a sumar, no. Porque eso es lo que quiere, herir al pueblo. Pero ¿cuánto lo reprendemos en el nombre de Jesús? Dígale al Señor: yo no estoy herido, yo estoy con salud. Levante su mano y dígalo: yo no estoy herido, el que está derrotado es Él. Yo tengo poder de Dios, yo tengo al Santo, yo tengo la unción de arriba. Él quiere herirlo y a veces le hiere los sentimientos. Amén. El corazón. Por el que dirán. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Hay muchos, hermanos, que se han perdido una cantidad de cultos aquí en la iglesia, que hace rato no los veo. Y no estoy haciéndome pasar aquí por la autoridad principal, no. Es que uno se da cuenta y uno se mira y observa. Ve, quizás el enemigo los quiera herir o los tenga heridos. Y cuando una herida no se cura, ¿qué pasa? Cuando un animalito en el campo se hiere y no está el pastor allí o no está el que cuide ese ganado, lo que sea, ¿qué le pasa a esa res o a esa? Le cae la mosca, le pone huevos, nacen unos alimentos que llaman gusanos, amén, se infecta, y si es en el oído, y así hay muchas ovejas en la iglesia con gusanitos en el oído, no los deja oír. Alabanzas al Señor. Ve, Él quiere herirnos, pero yo digo hoy no lo podrán. Y le he dicho yo al Señor: mi hija, mi hijo, mis dos nietas, mi yerno, mi esposa y mi propia vida, no la podrá herir el diablo. No me va a herir. Le ha dado golpes, ha tirado, ha hecho operaciones, ha hecho redadas, ha hecho emboscadas, pero no podrá. Y usted lo tiene que decir esta noche. Usted tiene que decirle: Satanás no puede herir mi hogar, no puede herir mi esposa, no puede herir mi esposo, no puede herir a mis hijos. Son tuyos. Y tiene que irse él. Porque la parte última del versículo 6 lo dice: porque es más fuerte que yo, quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que
que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. El diablo lo sabe, hermano, ¿o no? Alábele que él vive. El diablo lo sabe, que al que Dios bendice será bendito. Levante la mano los benditos de Jehová, hermano. Pero también lo que él maldiga, maldito será. Entonces, hermanos, termino diciendo cuál es el mayor temor del enemigo. Primero, un pueblo que ha salido ¿de dónde? Del mundo, de Egipto. Alabanzas al Señor. Entre más, dice Éxodo, que no llegamos allá porque nos acabó el tiempo. Entre más opresión hay, más crecimiento. Éxodo capítulo 1, versos 7 al 12. Cuando el pueblo salió y Faraón decía: pues ahora este pueblo es más fuerte que nosotros. Y Faraón le cogió miedo. Entonces hagamos una cosa: vayan a las parteras y cuando sea varón, mátenlo. Porque se puede acrecentar y se puede crecer y unirse a nuestros enemigos y nos derrotan. ¿A qué le teme el enemigo? A un pueblo unido, a un pueblo firme. ¿Cuánto glorifican al Señor? ¿Por qué no solamente lo leemos? Éxodo 1, gloria al Señor, y terminamos 7 al 12. Vamos a leerlo todos acá. Mire, ¿a qué le teme el enemigo? Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Mire, hermano, y crecían, de manera que los egipcios temían. ¿A qué le teme el diablo? A los que se multiplicaban, a los que crecían en ayunos, en oraciones, en santidad, en lectura de la palabra, en asistencia a la iglesia, en vigilias, en evangelismo, en clamor. Hermano, a esos le tiene miedo el diablo. El versículo que sigue, el 13. Gloria al Señor. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Seguimos el siguiente. Vamos a ver hasta cuál les dije yo. Hasta el versículo, no, del 7 al 12. Vamos con el 8, devolvámonos un poquito. El versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. A eso le teme el diablo, que hasta por acá hay que colocar sillas, porque se llenó esto hasta arriba. El versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo. ¿Qué le dijo el 9? He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y Egipto era en ese tiempo los Estados Unidos de hoy, la potencia mundial. El versículo 10. Ahora pues seamos sabios, dice el diablo, para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra, o sea, se vayan de Egipto, porque el diablo teme a un pueblo que se vaya del mundo, que se salga de allá y que se meta al altar a buscar a Dios. Versículo 12 y nos vamos. Aleluya, alábele que él vive. El versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, ¿qué pasaba? Tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Amén.
¿Cuál es el mayor temor del enemigo, hermano? Que se salven las almas, ¿verdad? Que hayan campañas, que haya liberaciones, que hayan conversiones, que aún los mismos de adentro nos convirtamos de veras al Señor. A eso le tiene miedo el enemigo. ¿Sí o no, iglesia? Pónganse de pie y le damos gracias al Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuál es el mejor temor del enemigo? Piense, medite en esto, en la palabra. Porque Satanás no le tiene miedo a un tibio, a un frío, a un descarriado. Eso no le teme, porque no tengo segurito. Mire, ahí lo tengo, embobado con ese celular. El enemigo le tiene miedo. Es a los que prueban el altar. Es a los que dejan la comida ya y se vienen a buscar al Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por su verdad. Gracias por esta palabra. Levante su voz un minuto, hermano, y dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, porque el enemigo viene furioso. Se ha levantado como león, pero Jehová levantará bandera y peleará por nosotros, Señor, porque tanto mal los oprimían, pues más se multiplicaban. Tanto más les acrecentaban el rigor de la carga en Egipto, más se multiplicaban. Cuando los querían matar, usaste las parteras, aleluya, y libraba a los varones. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto glorificamos al Rey? Vamos a leer algunas dos